días, en marco al curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, vamos a trabajar la semana número 14, que corresponde a las alternativas comunes a todos los procesos. En ese sentido y respectivo orden de ideas, vamos a identificar nuestro objetivo en clase. Y el mismo es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los procesos alternos comunes a los procesos, como lo son la seguridad en personas, medidas de garantía y acumulación de procesos, especialmente en cuanto a la tramitación del mismo y las formas en que las mismas se pueden dar. En ese orden de ideas vamos a hablar entonces de las providencias cautelares. El Código Procesal Civil y Mercantil en su libro quinto comprende las alternativas comunes a los procesos, dentro de las cuales particularmente vamos a identificar la seguridad de las personas y medidas de garantía. Estas características son importantes identificar y establecer toda vez de que son procesos que van a ser comunes y relativos en cada uno de los procesos cognitivos o incluso de ejecución, a excepción en todo caso del de la seguridad de personas por la naturaleza de las mismas. Es por ello que vamos a identificar en qué consiste la seguridad de las personas y en ese sentido su objetivo es garantizar la seguridad de las personas y protegerlas de malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres. Es importante establecer y determinar particularmente que la legislación en cuanto a la materia civil vamos a ver cómo ha sido ampliada específicamente en el ámbito de protección o de garantía o seguridad a las personas, especialmente a través de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar, asimismo como la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y la ley para protección integral a la niñez y a la adolescencia, denominada también PINA. De esta cuenta vamos a identificar este aspecto o esta garantía de seguridad. Sin embargo, lo que pretende en todo caso la seguridad de personas es garantizar y proteger a la persona. En todo caso que puede darse también entre menores o incapaces. El trámite es de la siguiente manera: el juez debe de trasladarse hasta donde se encuentra la persona que deba ser protegida para ratificar la solicitud, es decir, verificar de que los extremos denunciados sean ciertos y consecuencia de ello, si se trata de menores e incapaces, la violación de derechos debe de inmediatamente certificarse al Ministerio Público para que el Ministerio Público oportunamente sea quien determine si existe o puede haber una causal de comisión de delitos. Esto es importante y es preciso establecer porque el ámbito de estas medidas de seguridad son en marco al proceso civil y es a proteger directamente a la persona. No obstante, los delitos que puedan derivarse de las acciones evidentemente debe de ser ante un juez competente que deban de conocerse y particularmente el ente investigador el que debe realizar las diligencias correspondientes a efecto de determinar las condiciones en que se pueda encontrar la persona y los agravios que pudieron habérsele causado oportunamente. Oposición. La parte interesada o en contra de quien se presentan las medidas de seguridad puede oponerse a las medidas y éstas se tramitarán en cuerda separada por la vía de los incidentes. Procede también en este caso o procede esta protección cuando el menor o incapacitado ha quedado en abandono, es decir, que fallecieron sus padres o sus tutores, y también cuando los menores abandonan el hogar de sus padres, tutores o guardadores. En este respectivo orden de ideas y específicamente entre menores es preciso establecer lo relacionado al abandono con lo que para el efecto regula la Ley de Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia. Medidas de garantía. Una medida de garantía particularmente va a establecer y va a determinar esa garantía especial en marco a un futuro proceso. Este tipo de garantías normalmente nos van a establecer y nos van a determinar cómo los sujetos procesales van a garantizar la efectiva sustanciación de juicio
como ejemplo, pero también pueden garantizar las resultas procesales. Para el efecto, el arraigo es una de ellas y es una institución que persigue que el demandado no se ausente del lugar en el que se deba seguir el proceso o bien evitar su ocultamiento. Esto quiere decir en cuanto al arraigo que efectivamente la persona que se encuentre o que tenga como consecuencia un arraigo no puede salir, y esto es para garantizar que la persona pretenda huir del país a efecto de no ser notificado o que no se le pueda hacer valer el derecho de conformidad con las pretensiones procesales. La anotación de demanda, esta se pretende o se realiza en los bienes a través de los cuales se realice una declaración sobre un derecho real. Quiere decir esto entonces que si la acción o la pretensión procesal va a encaminarse a obtener la declaración de un derecho real sobre un bien de naturaleza inmueble o mueble que se encuentren debidamente inscritos de conformidad con la ley, se hace esta anotación de demanda con la finalidad única y exclusiva de determinar de que el bien se encuentra en calidad de litigio. Consecuencia de ello o consecuencia de este litigio, se hace la anotación para que no puedan haber otro tipo de acciones, como particularmente la pretensión de otorgar en hipoteca o vender y ceder o de cualquier manera o forma disponer del dominio de los bienes, tomando en consideración que se encuentran bajo una acción litigiosa. El embargo, por su cuenta, el embargo va a ser una anotación precautoria en los bienes para hacer cubrir el valor de la cosa o de la pretensión procesal. Es preciso determinar y establecer que en cuanto al embargo debemos de entender de que efectivamente va a encaminarse a obtener, en este caso, una resulta procesal. Del embargo debemos entender que también existe el embargo de carácter precautorio, el embargo que se hace a través de la intervención y los embargos de cuentas o de bienes. Acumulación de procesos o de acciones en cuanto al mismo proceso o procesos que tengan las mismas incidencias procesales. WASP, por su cuenta, establece y define que es un acto o serie de actos en virtud de los cuales se reúnen en un mismo proceso dos o más pretensiones con el objeto de que sean examinadas y actuadas en un caso dentro de aquel. En cuanto a las acumulaciones, es preciso establecer de que existe la acumulación objetiva y subjetiva. Sin embargo, es pertinente establecer de que la acumulación se va a llevar a cabo si y solo si son pretensiones procesales que tienen como característica los mismos hechos o mismas controversias o mismas partes procesales y que deban de ventilarse en los mismos tipos de juicios. Por esto, en cuanto a la acumulación objetiva, vamos a establecer que esta clase de acumulación alude al ejercicio de varias pretensiones en una misma demanda. Se rige de los principios. Primero, por el principio de no contradicción. Segundo, por la unidad de competencia. Y segundo, la unidad de trámites, que establece que las pretensiones deben ventilarse en diferentes procedimientos, no son acumulables, como sucedería si se intentara acumular una pretensión tramitada en la vía sumaria a aquel que le corresponde una pretensión en la vía ordinaria. De esta respectiva cuenta, estos principios definitivamente nos van a establecer estas características que se deben de llevar a cabo y tomar en consideración en cuanto a este tipo de acumulaciones. Porque en cuanto al principio de no contradicción, quiere establecer de que las partes no van a presentar oposición alguna. La unidad de competencia, que efectivamente sea el juez de la misma competencia de que debe de conocer el proceso, y en cuanto a la unidad de trámite, que efectivamente sea la misma vía procesal. Es decir, si la pretensión procesal va a acumularse en marco a un juicio sumario, debe de ser un juicio sumario el que se esté tramitando. Y así sucesivamente en todos y cada uno de los procesos. Acumulación subjetiva.
Es una acumulación que evidentemente puede determinarse y establecerse de los siguientes elementos. Primero, subjetiva propia, que en ella encontramos una sola relación jurídica substancial con pluralidad de sujetos. Es decir, de que es una sola acción en la cual distintos sujetos o distintas partes van a tener una misma pretensión. Acumulación subjetiva impropia supone la existencia de varias relaciones jurídicas substanciales ligadas por razón de la causa o del objeto, con elementos comunes a distintos sujetos, en donde se deriva una conexividad o conectividad jurídica entre diversas demandas. Y luego vamos a encontrar la acumulación subjetiva necesaria, que establece que esta procede o se da cuando el fallo judicial es posible solamente con la presencia de todos los sujetos en la relación jurídica substancial. Al haber concluido entonces con la presente identificación del curso, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas a efecto que puedan ser oportunamente contestadas. ¿En qué plazo se debe de presentar la oposición de medidas de seguridad? 2. ¿Cuál es el efecto del quebrantamiento de arraigo? 3. ¿Qué efecto produce en el proceso la petición de la acumulación? Muchas gracias por su atención. Buen día.